Entonces podríamos hacer un seguimiento con ecografía cada 3 meses y evaluar el crecimiento, qué crecimiento va a ser si aumenta en más de 1 milímetro en esos 3 meses. Y esto es porque la malignidad en lesiones de menores de 5 milímetros con marcadores negativos y en un niño prepuber, como ya hemos indicado, es muy baja, por eso podemos hacerle seguimiento. Ya cuando son lesiones de mayores a 5 milímetros con hallazgos que son dudosos, que no nos dejan tranquilos, podemos optar por una cirugía conservadora, que ya vamos a ver cómo se hace, y por abordaje inguinal, y haríamos una biopsia con congelación que nos va a hablar si es un tumor maligno o benigno. En cuanto a los marcadores tumorales, el principal es la alfa-fetoproteína. Tenemos que tener muy en cuenta que va a estar elevada fisiológicamente en el recién nacido en los primeros meses de vida, por lo que no, en esta etapa de la vida no va a tener tanta sensibilidad y especificidad y se normaliza hasta incluso luego de los 12 meses donde alcanza sus valores normales y va a ser producida más del 90% en los tumores del saco uterino por teratomas, también en un menor grado. ¿Y cómo haríamos el seguimiento cuando ya estemos enfocando un paciente con un tipo de estos tumores? Antes de cualquier tratamiento quirúrgico deberíamos tomar una medida para poder hacer seguimiento posterior de la cirugía y tener claro también que tiene una vida media de hasta 5 o 7 días, por lo que si está elevada se debería repetir entre los 5 y 10 días luego de ya haber extirpado el tumor para poder saber si sí descendió. También está la beta-HCG, que es menos común que se eleven estos tipos de tumores en los niños, pero se va a asociar a tumores como coriocarcinoma, el carcinoma embrionario y el seminoma. Ya hablando de cada uno de los tipos de tumores, ya los vamos a desglosar. Cuanto a los tumores de células germinales, como decíamos, el teratoma va a ser el más frecuente, entre el 40 y 48%, se presenta sobre todo en lactantes entre 0 y 18 meses, con un pico en los 13 meses, y va a ser en su mayoría benigno en los prepuberanos. Puede ser maligno y sobre todo va a ser así en los adolescentes y adultos, y hay que tener claro que va a derivarse de las 3 capas germinales. Siempre que tengamos un teratoma, también hay que buscar focos de malignidad entre esos diferentes tejidos, que no sea un tumor de saco vitelino, y tener en cuenta que el teratoma inmaduro no quiere decir, porque a veces hay esa duda, no quiere decir que sea un maligno, sino que su tejido embrionario es inmaduro y va a predominar el neuroectodermo, y a diferencia del maduro, en el que hay más tejido diferenciado. En cuanto a los hallazgos ecográficos, vamos a ver una masa heterogénea bien delimitada con componente mixto que puede tener calcificaciones y también áreas grasas. Como ya dijimos, en estos pacientes, y como en su mayoría es benigno, se va a optar por una cirugía conservadora y la recurrencia va a ser muy baja. En cuanto al quiste epidermoide, que es el segundo en frecuencia, hasta el 15% de los tumores germinales en los niños, tiene un origen ectodermo, usualmente siempre benigno, y en la ecografía lo vamos a ver como una lesión hiperecogénica por la queratina, y muy importante este patrón que vemos aquí, que se lo definen como en capas de cebolla, y es una lesión bien circunscrita y que es avascular en el Doppler. Entonces, como es benigno, también se opta por un manejo con cirugía conservadora, incluso si confirmamos ya que se trata de un quiste epidermoide, no va a requerir seguimiento porque la recurrencia es extremadamente rara. Ya en cuanto al tumor de saco vitelino, entonces este es el tumor maligno más frecuente en prepuberales, tiene una frecuencia entre el 15 y 42%, se presenta sobre todo en edades menores a 2 años, pero en su mayoría, a pesar de ser maligno, hasta el 85% va a estar en estadio 1, que ya vamos a ver qué es eso, que va a estar limitado al testículo, y hay que tener en cuenta que tiene diseminación hematógena, sobre todo al pulmón, y incluso en estadio 1 puede tener una recurrencia hasta el 20%. Otra característica muy importante, como mencionábamos, la alfa-fetoproteína va a estar muy elevada y nos va a ayudar con el diagnóstico. En la ecografía vamos a ver una lesión sólida hipoecoica que es hipervascular al Doppler, y optaríamos, como es un tumor maligno, por una orquiectomía radical y hacer una vigilancia más estricta. Sin embargo,
tiene un buen pronóstico, una supervivencia entre alrededor del 97-98%, y el seguimiento lo vamos a hacer con la alfa-fetoproteína cada 2 o 3 meses, y dependiendo de lo que encontremos, si está indicada una resonancia del abdomen. En cuanto al coriocarcinoma, este es un tumor más excepcional, representa el menos del 1% de los tumores testiculares en el niño, y es un tumor de tipo germinal no seminomatoso, pero ya dijimos que es raro, pero es agresivo. Se puede presentar así como vemos en la imagen, con hemorragia y necrosis extensa. Otra de las cosas importantes es que puede tener la beta-HCG muy elevada y presentarse con ginecomastia o pubertad precoz, y este también tiene diseminación hematógena y es temprana, sobre todo al pulmón, cerebro y el hígado. En la clínica podemos encontrar una masa testicular mínima, pero que puede dar síntomas por sus metástasis. Tiene un mal pronóstico, pero es quimiosensible, y en la ecografía lo que vamos a encontrar es una lesión heterogénea con necrosis, hemorragia, como dijimos, de bordes irregulares o infiltrativos y con un aumento de su flujo Doppler. Entonces, como es un tumor maligno, se va a tratar con orquiectomía radical y además con quimioterapia sistémica, por lo que dijimos que tiene muy alto riesgo de metástasis y de diseminación hematógena. En cuanto al carcinoma embrionario, este es un tumor germinal no seminomatoso, también es agresivo y con más frecuencia se presenta mixto, y es más común en los pacientes adultos o adultos jóvenes entre 20 y 30 años, es más raro en pacientes prepuberales, y se puede presentar con alfa-fetoproteína elevada o beta-HCG elevada. Este hace una invasión vascular precoz, tiene metástasis también tempranas hacia el retroperitoneo y al pulmón, y se presenta como una masa testicular que crece rápidamente, pero que también se puede hacer su debut clínico por las metástasis. En la ecografía lo vamos a ver así como vemos en la derecha, una lesión hipoecogénica heterogénea, mal definida, puede comprometer alrededor la túnica albuginea y dañar pues el contorno testicular normal, y también puede tener zonas de necrosis, hemorragia, calcificaciones, y es hipervascular al doble. Como este es un tumor agresivo y maligno, también se trata con orquiectomía radical, y según el estadio del paciente vamos a definir si requiere quimioterapia. Responde bien a la quimioterapia, mejor que el coriocarcinoma. Ahora el gonadoblastoma, este también es un tumor ya más raro, se asocia a digenesia gonadal y al cromosoma Y, es una lesión como tal premaligna, tiene un riesgo de progresión a seminoma y digerminoma, se puede presentar, como dijimos, se asocia a trastornos del desarrollo sexual y se puede encontrar con gónadas digenéticas o no descendidas. En la ecografía lo vamos a ver como una lesión heterogénea que puede tener calcificaciones, y por su alto potencial maligno se maneja también con gonadectomía o orquiectomía profiláctica por el riesgo de malignización. Si se reseca antes de su transformación maligna, va a tener un buen pronóstico. Ya en cuanto al seminoma, también es extremadamente raro en los pacientes prepuberales, pero es un tumor maligno. Es más de adolescentes y de pacientes pospuberales, y es el tumor germinal más frecuente en los adultos. En cuanto a los marcadores, puede tener la alfa-fetoproteína normal, y esto va a ser clave en su diagnóstico, y puede tener la beta-HCG normal o ligeramente aumentada. En la ecografía se va a ver como una lesión homogénea, hipoecoica, bien delimitada, y como es un tumor maligno, su manejo va a ser con la orquiectomía radical. Es altamente sensible a la quimioterapia y la radioterapia, y en estadios tempranos tiene una buena supervivencia, más del 95%. Ya hablando de los tumores de células estromales, que son menos comunes, entonces estos los principales van a ser los tumores de células de Leydig, de células de Sertoli, de las que hablamos al inicio, y las células de la granulosa juvenil. Entonces estos van a representar alrededor del 10 y el 15%, y vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a los tumores de células de la granulosa juvenil, representan alrededor del 5% de los tumores, y se presentan sobre todo en pacientes menores de 1 año. E incluso es el tumor testicular congénito más frecuente, o sea, y se presenta en esta etapa de la vida en los neonatos,
y lo vamos a ver como con folículos con material mucoide, como vemos en las imágenes de la derecha. En la ecografía, entonces se va a ver así una lesión multifocal quística, que va a estar bien delimitada, no invasiva, y en los septos sí puede haber hipervascularidad. Va a ser más quístico que sólido, y el manejo es con cirugía conservadora. En la literatura no se han reportado recurrencias y por eso se considera un tumor benigno. Cuando el tumor de células de Leydig, este es el estromal más frecuente, alrededor del 4% de todos los tumores, y en su mayoría se presenta en adultos, pero en los niños se va a presentar con un pico entre los 4 y 5 años, y se presenta, como habíamos mencionado, con pubertad precoz hasta en el 10% de los pacientes y con testosterona aumentada. En la ecografía vamos a ver una lesión pequeña, sólida, hipoecoica y que va a estar bien delimitada, pero que va a ser, como vemos acá, hipervascular al Doppler. Este se maneja con cirugía conservadora y no se reporta malignidad ni recurrencia en los niños, a diferencia que en los adultos puede haber malignidad hasta en un 10%. Y ya en el tumor de células de Sertoli, este se presenta también en el primer año de vida, representa alrededor del 3% de estos tumores. En la ecografía va a ser, como vemos en la derecha, una lesión hipoecogénica mal delimitada y única. También hay un subtipo del tumor de células de Sertoli calcificante de células grandes, que este se va a presentar múltiple y bilateral y con prominentes calcificaciones. El manejo de este tumor en su mayoría son benignos, la malignidad es extremadamente rara, solo se ha encontrado un caso reportado, entonces el manejo va a ser también con cirugía conservadora. Ya acá hablando del manejo, vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas. Entonces, hay que tener claro en el enfoque de estos pacientes que el manejo quirúrgico no es una urgencia, pero se tiene que tratar de priorizar y operar en poco tiempo, sobre todo también por la tranquilidad de los padres. Y la estrategia principal en los pacientes prepuberales va a ser la cirugía conservadora de tejido testicular, siempre que sea posible. Y en series recientes se han visto que luego de este tipo de manejo la recurrencia es muy baja. En una serie de Radford et al. En 227 casos de pacientes llevados a este tipo de cirugía, solo hubo 2 recurrencias. ¿Cuándo va a estar indicada la orquiectomía? Cuando veamos en la ecografía que hay ausencia de un parénquima testicular normal en la ecografía, con marcadores tumorales elevados, por ejemplo, alfa-fetoproteína más de 100 nanogramos por mililitro en los pacientes mayores a 12 meses, en donde sospechemos un tumor del saco vitelino, y en los pacientes postpuberales que se van a tratar más similar a los adultos. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía conservadora? Entonces vamos a ver, se va a iniciar por un abordaje inguinal siempre en el manejo de los tumores testiculares se debe, y es muy importante, evitar el abordaje escrotal. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático inguinal, o sea, el drenaje linfático del tejido del escroto de la piel drena hacia la ingle, o sea, tiene un drenaje inguinal, mientras el testículo, cuando hablamos de los tumores testiculares, tiene un drenaje hacia el retroperitoneo, como mostramos al inicio. Por eso, si ingresamos por el escroto, vamos a diseminar el tumor, y por eso siempre va a estar contraindicado. Luego de hacer el abordaje inguinal, vamos a hacer un clampeo vascular. Esto no ha demostrado que reduzca la diseminación tumoral, el clampeo del cordón, pero mejora la exposición quirúrgica en la cirugía conservadora de tejido porque nos va a disminuir el sangrado. Ya luego de individualizar el testículo y extraerlo por el abordaje inguinal, vamos a incidir la túnica albugínea. Y ya cuando encontremos el tumor, se diseca o se hace la enucleación con disección cortante, y siempre, idealmente, vamos a usar la biopsia por congelación. Ya vamos a ver con lo que nos reporta en la biopsia por congelación, podemos hacer la reconstrucción testicular con sutura absorbible. Entonces, luego de que abrimos la túnica vaginal, exploramos el testículo, podemos identificar el tumor si es palpable, pero en tumores pequeños o que no son palpables, lo que se recomienda es hacer uso de la ecografía intraoperatoria.
Y hay que tener muy en cuenta que cuando vamos a usar la ecografía intraoperatoria para encontrar el tumor, siempre se debe hacer previo a abrir la túnica vaginal, porque al abrirla dañamos la textura y no va a ser tan fiable la ecografía. Entonces hacemos la ecografía primero. Y cuando encontremos el tumor, lo podemos marcar con una aguja y ya ahí sí vamos a hacer la enucleación o resección del tumor, tratando de dejar un margen de parénquima sano de alrededor de 2 milímetros. Pero en la bibliografía, en la evidencia, lo que dice, como ya vamos a ver más adelante, que los márgenes definitivos en la cirugía conservadora los da es la biopsia por congelación. ¿Y qué precauciones debemos tener? Evitar las biopsias incisionales y el derrame tumoral. En cuanto a la biopsia por congelación, entonces es fundamental en la cirugía conservadora, nos ayuda al diagnóstico intraoperatorio y tiene una alta precisión, con valores predictivos positivos y negativos más del 90%, y nos ayuda a diferenciar benigno y maligno de forma confiable. Solamente es obviamente dependiente del patólogo y usualmente recomienda que sea un patólogo experto en neoplasias urológicas y sobre todo pediátricas. Eso es muy difícil, pero es lo que dice la literatura. Entonces, además de decirnos si es maligno o benigno, nos ayuda con los márgenes quirúrgicos, esa biopsia por congelación. Entonces, R0 va a hacer que tengamos márgenes negativos, microscópicos y macroscópicos, y podemos, ya es cuando nos reportan eso, podemos preservar el testículo y vamos a hacer cierre y volver a colocar el testículo en posición. Cuando tengamos, nos reporten que hay márgenes microscópicos positivos, o sea, R1, vamos a tener que convertirnos a una orquiectomía radical. Y si luego de la cirugía es que nos reportan que en la patología final tenemos márgenes microscópicos positivos, a pesar de que la biopsia por congelación fue negativa, entonces debemos a llevar al paciente, reoperarlo y hacer una orquiectomía radical. Acá les quería traer un video de la cirugía conservadora. Entonces ahí vemos el abordaje inguinal, ahí está clampeando el cordón y ya se trae el testículo desde el escroto hasta la herida inguinal, lo libera del gubernáculo y ya acá el tumor es, en este caso sí es identificable sin necesidad de ecografía y ahí está viendo la túnica albuginea. Entonces se trata de dejar un margen de 2 milímetros. Ya ahí se hizo la enucleación completa del tumor y ahí lo está reconstruyendo el testículo con sutura absorbible. Y ya pasando a la orquiectomía radical, entonces va a haber unos pasos claves también. La incisión es también inguinal, como ya dijimos, siempre la incisión debe ser inguinal, pero en estos casos está escrito que se puede extender la incisión hasta más, llegando casi al escroto, cuando tengamos casos de tumores de muy gran tamaño que no sea fácil pasar el tumor y el testículo a través del conducto y poder exteriorizarlo por la única herida inguinal. Entonces el primer paso es hacer la inversión escrotal, seccionar el gubernáculo para liberar el testículo, se va a traccionar el testículo y se expone el cordón, se abre el anillo inguinal interno y, muy importante, se hace un control alto del cordón. Se disecciona luego el deferente y los vasos espermáticos y aquí individualmente se hace una ligadura lo más alta posible.
¿Cuáles son los principios oncológicos de la orquiectomía radical? Se debe extirpar en bloque el testículo, el epidimo y el cordón espermático con una ligadura alta a nivel del anillo inguinal interno. Entonces, ¿por qué es importante? Estos van a ser los márgenes y nos van a dar la estadificación. Entonces, cuando hay invasión del cordón espermático, esto ya nos da que es un T3 y nos aumenta el riesgo de recurrencia. Cuando se invaden las túnicas testiculares, es importante, como ya dijimos, al hacer la resección, no violar la cápsula ni la túnica vaginal. Y si la patología nos reporta invasión de la túnica albuginea, este ya sería un T2. Y el escroto, que tampoco lo podemos violar cuando hay invasión del tumor a nivel escrotal, ya sería un T4. Como ya dijimos, la orquiectomía transescrotal va a estar contraindicada, aumenta la recurrencia y nos altera el drenaje linfático. Ya tenemos también un video de la orquiectomía radical, accediendo por vía inguinal. Ahí va a identificar primero el nervio inguinal y se protege. Y se liberan los elementos del cordón. Ahí se hace el clampeo del cordón y se trae el testículo hacia la herida inguinal. Ahí luego lo va a liberar del cubernáculo, teniendo cuidado de no violar las túnicas, como ya dijimos. Y ya vamos a buscar hacer la ligadura alta, como dijimos, que es uno de los márgenes más importantes, la ligadura alta del cordón a nivel del anillo inguinal interno, lo más proximal que se pueda, como vemos en el video. Y ahí se van a individualizar los vasos y se ligan por aparte. Usualmente está escrito hacer una doble ligadura o una ligadura por transficción para que sea muy seguro esta ligadura y dejando unas suturas largas por si luego tenemos que identificarlo en un vaciamiento retroperitoneal en la cavidad. Ahí vemos la patología completa. Ya en cuanto a la estadificación, entonces los prepuberales se usan la del Children Oncology Group. Entonces, ¿por qué? Porque como dijimos, una biología tumoral diferente, van a ser mayormente benignos y el manejo es más conservador. Entonces, básicamente los estadios son el estadio 1, una enfermedad local solo en el testículo. Estadio 2, cuando hay márgenes positivos o ganglios linfáticos retroperitoneales pequeños menor a 2 centímetros y marcadores positivos. Y ya estadios 3 y 4, o sea, avanzados, cuando haya ganglios retroperitoneales grandes mayor a 2 centímetros o metástasis a distancia. En los pospuberales se usa la estadificación con base a la AJCC, el TNM, como en los adultos, más los marcadores tumorales, que sería la S. Entonces, estadio 1, confinada al testículo, 1S, cuando luego de la cirugía haya marcadores tumorales positivos, y los estadios 2, cuando haya ganglios retroperitoneales, y estadio 3, cuando ya hay metástasis a distancia
o un tumor con marcada elevación de los marcadores. Entonces, lo que vamos a estadificar solo son los tumores malignos, como los del saco vitelino o un teratoma inmaduro que se comporte como maligno, y se puede hacer resonancia de abdomen para la diseminación linfática y tomografía de tórax por la diseminación hematógena. Y siempre que tengamos una enfermedad que no está local, confinada al testículo, usualmente se recomienda referir a oncología pediátrica. Entonces, tener claro que los tumores benignos no van a requerir estadificación y cuando vamos a hacer manejo sistémico con quimioterapia, los prepuberales con estadios más avanzados 2 y 4, en donde haya también que pueda haber recurrencia durante la vigilancia, y en los postpuberales también, cuando haya enfermedad avanzada o metastásica o que persista con marcadores elevados, o también que tengan lesiones o ganglios residuales significativos. Y el esquema que se prefiere es con cisplatina. En cuanto a la respuesta al tratamiento, hasta el 70% va a tener respuesta completa con la quimioterapia, o sea que normalizan los marcadores y desaparecen los ganglios tomográficamente. Y hasta el 30% pueden tener respuesta incompleta y vamos a ver quiénes van a requerir el vaciamiento retroperitoneal. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado? En los prepuberales y estadio 1 no está indicado. Si hay recaída, lo que se hace es quimioterapia de rescate. Y si luego de la quimioterapia hay enfermedad residual retroperitoneal con adenopatías persistentes o marcadores elevados, en los prepuberales no se hace el vaciamiento retroperitoneal formal, sino que se opta por resecar solo la adenopatía que esté patológica. En los pacientes postpuberales sí es diferente, se tratan como adultos y si tienen una masa residual mayor o igual a 1 centímetro luego de la quimioterapia, ahí sí puede estar indicado el vaciamiento retroperitoneal y va a haber en estas masas un riesgo de teratoma entre el 45% y de un tumor viable del 10 al 15%. Y es el único tratamiento definitivo para un teratoma que ha sido resistente a la quimioterapia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas masas que resecamos en el retroperitoneo, hasta el 50% puede ser solo fibrosis, o sea que haya sido una cirugía innecesaria y la histología no se puede predecir. Y que si se hace una cirugía inadecuada, sin los principios oncológicos, los resultados van a ser peores y también las complicaciones. Entonces, ¿en qué consiste la linfadenectomía retroperitoneal? Ya dijimos cuándo está indicada y consiste en resecar esos ganglios donde drenan los testículos, que ya dijimos del retroperitoneo, de la aorta, la vena cava y los vasos renales. Y quedaría así como vemos en la derecha. ¿Cómo se hace la exposición del retroperitoneo? Entonces, nos vamos desde el ligamento de Treitz hasta la región iliocecal, como vemos en la imagen de la derecha, y podemos hacer una extensión adicional a la flexura duodeno-yeyunal o hasta el ciego y el colon ascendente. Y el paso clave va a ser identificar la hoja izquierda del peritoneo posterior. ¿Cuáles van a ser los límites? Inferior, la bifurcación de la aorta y las ilíacas comunes. Superior, los vasos renales, y los laterales van a ser ambos uréteres, el derecho y el izquierdo. Cuando tenemos una enfermedad unilateral, se puede optar por hacer un vaciamiento unilateral, por ejemplo, del testículo derecho, los ganglios interaortocavos y paracavos, desde los vasos renales hasta la bifurcación aórtica, como vemos en la imagen de la derecha. Y cuando sea un tumor testicular izquierdo, vamos a resecar las estaciones paraórticas y preaórticas desde los vasos renales hasta la arteria mesentérica inferior, como vemos en esta imagen. Acá un corto video de cómo se hace el vaciamiento retroperitoneal. Entonces, como dijimos, la exposición del retroperitoneo, ya la vamos a ver. Ahí estamos viendo cómo acceden al retroperitoneo. Se retrae todo el intestino, se viscera.
Ahí se está exponiendo la vena cava. Se usan clip para ligar los vasos linfáticos para que no haya luego fugas. Y ahí está resecando los ganglios paracavos. Ahí está llegando hasta el límite inferior en las ilíacas. Ahí está ligando la vena gonadal hasta el anillo inguinal interno. Ahí va a liberar los ganglios interaortocavos y el paquete retrocavo. Vemos la cava y los vasos renales izquierdos. Estos pacientes luego de las quimioterapias eso va a ser una decisión más difícil porque va a estar muy fibroso y puede sangrar el tejido. Ahí está removiendo los ganglios paraórticos y se cuidan las fibras de los nervios, que esta puede ser una de las mayores complicaciones como eyaculación retrógrada si se dañan estos nervios. Y ahí vemos cómo queda finalmente todo ya con el vaciamiento. Entonces, el seguimiento, ¿cómo se hace? Se hace un control postoperatorio con ecografía seriada cada 3 a 6 meses del primer año. No hay unas guías claras de la duración. Seguimiento prolongado se opta por esto solo en tumores malignos y cuando son tumores de Leydig, añadir control endocrinológico. El pronóstico es bueno cuando es enfermedad local, hasta el 98% de supervivencia a los 5 años y cuando son tumores metastásicos, alrededor del 70%. En cuanto a los resultados de fertilidad, entonces cuando comparan la cirugía conservadora y la orquiectomía, usualmente en el volumen testicular contralateral va a verse una hipertrofia compensatoria. En la calidad del esperma, con la orquiectomía radical sí se puede ver afectada, se puede presentar oligoazospermia o azospermia hasta el 30 y 50%, mientras que en la cirugía conservadora, si hay más de 30% de tejido testicular conservado, usualmente esto no se va a presentar. En cuanto a fertilidad, no hay ensayos controlados pediátricos de paternidad en cuanto a la cirugía conservadora, pero en la orquiectomía radical se reporta una paternidad reportada de hasta el 50 al 70% en los que llegan a edades adultas que se hizo una orquiectomía radical unilateral. Cuanto a la testosterona, usualmente cuando se hace una orquiectomía radical unilateral puede haber testosterona normal hasta el 90% por la compensación del otro testículo y usualmente en la cirugía conservadora va a ser la testosterona normal en la mayoría de los pacientes, sobre todo si dejamos un testículo viable de más del 30% del parénquima. Y en el desarrollo puberal, en la cirugía conservadora va a ser normal en todos los pacientes llevados a cirugía conservadora y cuando hay una orquiectomía radical unilateral, como el otro testículo compensa, usualmente llegan a la pubertad normalmente estos pacientes. Y ya para finalizar las conclusiones, entonces los tumores testiculares pediátricos son raros, tienen un comportamiento biológico diferente a los adultos, van a predominar los tumores benignos y los tumores de células germinales
prepuberales que son de mejor pronóstico. En cuanto es importante en el enfoque, la edad del paciente, la ecografía, los marcadores tumorales para el diagnóstico y el manejo. La ecografía Doppler siempre va a ser el estudio inicial de elección por su alta sensibilidad y buena disponibilidad, y siempre que sea posible vamos a optar por la cirugía conservadora. Siempre, ya lo dijimos, el abordaje inguinal es el estándar quirúrgico para evitar la diseminación tumoral, y la histopatología final es la que va a definir el diagnóstico definitivo y lo que nos va a guiar el seguimiento y la estratificación posterior. Siempre hacer individualización de los pacientes para así dar su tratamiento y llevarlos a una seguridad oncológica y buscar la preservación del parénquima y de la función testicular. Muchas gracias. Quedo atento a los comentarios. El profe Champs le tiene la palabra. Hola doctor, ¿cómo estás? Hombre, muy buenos días, Iván. Hola, profe. Bueno, Iván, a mí en lo personal me gustó mucho tu seminario, me pareció un seminario muy completo, creo que fue desde el punto de vista audiovisual, usaste muy buenos recursos, obviamente manteniendo como todo el tema de la concepción oncológica. Obviamente hay algunos puntos que son muy extrapolados de población adulta, pero en términos generales, los tumores de origen, sobre todo los germinales, ya sea de origen embrionario o extraembrionario, muchas veces en los niños con la resección y con quimioterapia da muy buenos resultados. Lo otro que me pareció súper interesante es que usted es residente de cirugía general y haber aceptado el reto de hablar de tumores testiculares me parece también muy valioso y meritorio. Bueno, yo te tenía dos preguntas. El primero, de pronto nos podrías hablar o qué encontraste acerca de pacientes con antecedentes de testículos mal descendidos en cuales realmente existe un mayor riesgo de tumores testiculares. eh, eh, Dependiendo pues si de qué tipo de tumores, y además de eso, ¿hay alguna recomendación para el seguimiento de estos pacientes? Esa es mi primera pregunta. Bueno, en cuanto a la asociación con los testículos no descendidos, sí encontré, pues lo mencioné en la parte de los factores de riesgo, que es uno de los principales factores de riesgo para tener un tumor maligno testicular y que sobre todo se ve más aumentado cuando es una criptorquidia con el testículo a nivel abdominal. Pero en cuanto al tipo histológico de tumor, si no creo que no lo vi o no lo recuerdo en ese momento, profe. Sí, mira, hay básicamente tener en cuenta los primeros estudios que salieron hace más de 30 años, que eran estudios retrospectivos de casos y controles, hablaban de que el riesgo de tumores era mayor del 40 veces. Hoy de pronto disponemos mejor evidencia en la literatura, entonces pacientes con testículos mal descendidos, aislados, o sea, que no tengan ningún otro síndrome genético, ya como son estudios más prospectivos de cortes, realmente existe un riesgo mayor como de 9 a 10 veces, no de 40, de 9 a 10 veces, y normalmente cuando son testículos aislados se relaciona más a tumores seminomatosos, mientras que en pacientes que tienen cromosomopatías u otros desórdenes, sobre todo del desarrollo de los genitales, se ha asociado a un mayor riesgo de gonadoblastomas. Y el último punto que quería mencionar es que hay unos estudios muy bonitos, mucho más recientes, sobre todo de la Unión Europea,
que mencionan que si el niño nació con criptorquidia y desciende espontáneamente, el riesgo no es mayor al de la población general. Si el testículo se desciende quirúrgicamente durante el primer año de vida, el riesgo es mucho menor, pero definitivamente cuando estos testículos llegan a la edad prepuberal, ahí sí el riesgo se eleva mucho. Yo creo que lo más importante es buen examen físico, autoexamen y siempre, bueno, y lo segundo que me gustó mucho que mencionaste fue el tema de cirugías preservadoras de testículo. Pues realmente cuando es un tumor unilateral y uno hace una orquidectomía con vaciamiento, la gran mayoría de los pacientes, entre comillas, es curativo, pero cuando tenemos, por ejemplo, un linfraumeni o un tumor de células de Sertoli o una alteración genética clara o un MEN 1 o 2, ¿verdad? En donde sabemos que podemos tener lesiones sincrónicas o metacrónicas, si uno puede garantizar, sobre todo en teratomas maduros o en tumores dermoides, una resección parcial y preservar testículo, definitivamente es válido. Bueno, Iván, de nuevo, muchas gracias. Muy buen seminario. Muchas gracias, profe. El doctor Ángelo también quiere hablar. Hola, Hola Iván, ¿cómo Salem. estás? Hola, profe. Bien, muy bueno tu seminario. Afortunadamente, pues los testículos, los tumores testiculares, pues no son relativamente tan frecuentes pues, en los niños. Sobre todo vemos también, pues, de los tumores malignos, el tumor seno-endodérmico, ¿cierto? Que es como el más con los niveles de alfa-fetoproteína elevadas. Y los teratomas, pues, en la parte, pues, inmadura o ya los benignos, que son los que más presentamos. Tú hablaste algo acerca aunque no era el tema como tal, porque era tumores primarios, pero en tumores secundarios o de infiltración, por ejemplo, la infiltración de testicular por la leucemia, por el linfoma, ¿algo de eso leíste? Sí leí, profe, creo que me faltó añadirlo porque como eran tantos tipos no lo Claro. mencioné y el principal tumor que infiltra los testículos es la leucemia. También leí porque tuvimos un caso incluso en estos días en el servicio, pero lo que leí que se prefiere también al hacer la biopsia usar el abordaje inguinal, no transescrotal. Sí, sí, es importante eso porque realmente es lo que tenemos nosotros de frecuencia en cuanto a interconsultas de oncología, ¿cierto? Son la infiltración testicular, ¿sí? De estos pacientes. Entonces uno dice, a veces uno dice, ¿qué hacer? Por ejemplo, te dicen, hágale una orquiectomía bilateral y uno dice, uy, pero eso antes no se hacía, pero realmente eso ya está dentro de los protocolos, ¿sí? Y hay que saberlo manejar. En cuanto, por ejemplo, si tiene la infiltración de la leucemia, que es la más frecuente, sería cuando tenemos dos escenarios, cuando son en diagnóstico inicial o cuando es una recaída testicular precoz o tardía, ¿cierto? Importante cuando es ya cuando una recaída testicular, que es que le has dado la quimioterapia intensiva y todo eso, y el niño, afortunadamente, menos del 2% los presentan, pero si es precoz a los menos de 18 meses y es tardía, es pues a los 18. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cierto? Entonces te dicen, hágale una biopsia testicular. Entonces nosotros le hacemos la biopsia testicular, confirma el diagnóstico y ellos le dan tratamiento de radioterapia, una radioterapia intensiva, ¿cierto? Pero entonces uno dice, bueno, aquí ya definitivamente ya no hay nada pues de preservación testicular y el futuro, y muchos padres se preguntan eso, inclusive por eso es que una de las indicaciones de orquiectomía, tú dices cuáles son, ¿cierto? Entonces, una definitivamente es cuando hay una infiltración testicular bilateral, ¿cierto? Enorme, ¿cierto? Que ya sabes que el oncólogo dice, aquí ni la radioterapia, ni nada, ni la quimioterapia, ni nada de eso va a funcionar. Entonces te dice, hágale una orquiectomía bilateral. Y uno dice, uy, pero Dios mío, ¿cómo le va a hacer eso? ¿Cierto? Pero no, a veces toca, ¿cierto? Y en el San Vicente particularmente no nos ha tocado tanto, pero en otras instituciones sí ha sido por los protocolos de manejo un poquito más frecuente. Cuando otra indicación es cuando la enfermedad testicular es claramente solamente de un solo lado, ¿cierto? Sí, que no hay nada más. Entonces uno dice, bueno, para preservar y no haya radiación testicular, entonces quitemos el testículo de un solo lado. Cuando los papás definitivamente dicen, no, yo no quiero radioterapia,
yo quiero que el niño le quiten el testículo que está afectado para dejarle el otro, ¿cierto? ¿Sí? O cuando definitivamente hay una enfermedad persistente post-reinducción, ¿cierto? Con una biopsia positiva. Y en los pacientes con linfoma, o sea, si usted tiene una recaída con linfoma, eso lleva ya una indicación de orquiectomía. Bueno, listo, muchas gracias. Y es importante también este concepto de recaída testicular. Listo, gracias. Gracias. La doctora Natalia. Buenos días, doctor Iván. Estoy de acuerdo con el doctor Abraham respecto a la presentación, muy didáctica, estuvo muy amena y como muy práctica. Definitivamente, en muchos de los temas de cirugía pediátrica hemos visto la evolución como cada vez a ser más preservadores, especialmente en cirugías gonadales, y creo que eso es muy importante, pues como tenerlo en cuenta. Yo tengo dos preguntas. La primera, para el doctor Iván, y si no, el doctor Daniel también nos puede aportar y apoyar. Si estamos ante una ecografía, un niño prepuberal, una ecografía que nos muestra que es una masa heterogénea con calcificaciones, componente graso, pues como muy característica de un teratoma, y los marcadores son completamente negativos, ¿es necesario hacer biopsia por congelación o proceder con cirugía preservadora? Pues, profe, en lo que leí, usualmente cuando se hace la cirugía conservadora, lo ideal es, si tenemos disponible, hacer la biopsia por congelación, porque también, como mencioné en parte de la presentación, nos va a decir en ese momento los márgenes y también nos va a decir la patología del tumor que nos puede hacer cambiar el manejo, porque puede que tengamos pensado que es un teratoma que va a ser benigno y que podemos hacer la cirugía conservadora, pero si la biopsia por congelación nos dice algo diferente, podríamos en la misma cirugía cambiar la decisión y hacer una orquiectomía radical. En lo que leí, yo creería que sería mejor con la biopsia de congelación. Listo, doctor. Y mi otra pregunta tiene que ver con lo que dice el doctor Ángelo, porque es muy importante como lo que él nos aporta sobre las malignidades hematológicas, pero yo me quedé con la duda de lo del abordaje inguinal. O sea, en todos los pacientes con leucemias o linfomas siempre hay que hacer abordajes inguinales, o está permitido el abordaje escrotal solo en esta población. Pues es que, como hablamos, son patologías diferentes. Ya sería una enfermedad sistémica que ya está infiltrando el testículo. No habría que ser tan cuadriculado con ese abordaje, pero sí leí, pues encontré bibliografía que igualmente en la leucemia se preferiría el abordaje por vía inguinal, pero no es que sea una recomendación como una guía o con alta evidencia, no lo encontré de esa manera. Bueno, sí, de acuerdo con su respuesta. ¿El doctor Daniel tiene alguna opinión diferente? Y el profe Walter también quiere hablar. Pero que responda primero Daniel, yo ya participo. Profe, hola. Sí, pues efectivamente, como decía el doctor Iván, yo creo que lo importante es tratar de saber pues como cuál es la anatomía precisamente y las cuencas de drenaje pues linfáticas de estos tumores testiculares y efectivamente pues, digamos que la consideración anatómica es esa. Cuando se sospecha que es una infectación pues por una enfermedad hematológica, el abordaje estatal sería pues como la única opción que te permite. Sí, doctor, de acuerdo. Muchísimas gracias. Profe Walter, Buenos días, Iván, buenos días a todos.
Mm, Bueno, me gustó mucho la charla, esa parte pues de los videos y la técnica a veces para el entendimiento, porque en este público hay estudiantes también, hay internos, entonces a veces intentar explicarlo a través de imágenes, a veces con los videos también ayuda mucho para poder llegar a ese punto del entendimiento de las técnicas. Eso me gustó mucho de la charla. Yo en realidad tengo una pregunta, Iván. Hablaste mucho de la preservación testicular y hablaste mucho de las técnicas de preservación, que creo que es el estándar de manejo en los tumores testiculares ahora, si cumplen las condiciones, sea un niño, sea una niña. Este año en la Sociedad Americana de Cirugía Pediátrica dieron una charla muy específica. Yo hace muchos años la propuse porque ya la había leído en ese momento, pero creo que es como ahora algo que se está hablando mucho más en este momento, que es la preservación de la fertilidad de estos pacientes. En el caso, por ejemplo, Iván, que es la pregunta ya más directa, ¿qué harías si tuvieras que sacar los dos testículos en un paciente prepuberal y en un paciente pospuberal para conservar la fertilidad? pues leí algo, pues no lo tengo tan claro porque no ahondé en ese tema, pero leí algo de que se puede hacer, eh, así como hacen las mujeres con los bancos, para conservar la fertilidad futura. Sé que eso también se puede hacer en los niños, pero específicamente cómo se hace y la indicación clara, sí no lo tengo claro, profe. Daniel, ¿tú qué has leído sobre eso, sobre ese tema? Profe, sí, la verdad es que no he ahondado mucho en el tema, pero sí, o sea, lo ideal sería, eh, se puede, por ejemplo, extraer el testículo, pues, o los materiales, pues, de testiculares, dejarlos, pues, en un banco, precisamente, someterlos, pues, a conservación, pues, los espermatozoides, pues, del paciente, y en ese sentido, pues, preservar, digamos, como la fertilidad. Hay otros, pero esto es un poquito más como aplicable a la población femenina, sobre todo pues como prepuberales, que es el uso de medicamentos pues estimuladores pues de la fertilidad, que pues en niños pues en hombres realmente yo no he encontrado como mucha evidencia de eso, pero ya. Bueno, sí, en realidad lo que se ha visto si el paciente es un adolescente, normalmente lo que se hace son procedimientos de conservación en banco congelados. En el caso de los adolescentes, es congelación del semen, criopreservación del semen. Y en cambio, en los niños prepúberes, a diferencia de las niñas, y en el caso de los niños específicamente, es más experimental la preservación de tejido testicular, o sea, la criopreservación de espermatogonios. En realidad, eso sí, en la literatura no es todavía experimental. Probablemente ese niño va a perder los testículos si fue operado muy chiquito y no hay en este momento una literatura que lo avale. Y en los niños, perdón, los adolescentes, en los cuales ya se les puede hacer la preservación del semen. Gracias, profe. Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco a todos. Damos por finalizada la charla de hoy. Feliz día.